Shalom, shalom, que abuelos bendigan el nombre de Yahshua. Hoy vamos con Segundo de Reyes capítulo 6 y vamos a continuar con la vida del discípulo de Elías, que es Eliseo, el que se conoce aquí como Elisha, que es su verdadero nombre. El nombre de Eliseo significa Elí, que viene de Elohim, y el resto del nombre se traduce como salvación, como decir, Elohim es mi salvación. Cuando uno lo busca en la etimología, aparece Dios es mi salvación. Entonces, vemos que la palabra Dios no aparece en el nombre de Elías, especialmente en su nombre original, que es Elisha. Entonces, así nos damos cuenta también de que los nombres no están mal traducidos en las Biblias tradicionales, por un lado, que los nombres en sí no se traducen, solo se transliteran, y tras de eso les da un significado erróneo, porque ahí no hay ningún Dios, ¿verdad? La palabra Dios viene de Deus, y bueno, ya hay un video que habla sobre eso, si se dice Elohim o se dice Dios, ¿verdad? Hay un video que podemos ver varios ejemplos, ahí se los pongo en pantalla. Ahora, tenemos que Elisha, vamos a ver un milagro de Elisha al comienzo, un milagro hecho por Yahweh, por supuesto, pero a manos de este profeta. Y después de eso vamos a ver lo que sucede con un conflicto que tiene Israel con Siria, el cual va a causar una hambruna tan grande que las personas se van a desesperar tanto en Israel que van a cometer canibalismo. Y bueno, va a ser horrible. Entonces comenzamos así en el 6, dice, en el 1, perdón, dice así. Los hijos de los Naví dijeron a Elisha, he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Los hijos de los Naví ponen muchas veces en el Tanakh. mm, Se puede sacar conjeturas, o sea, lo más lógico es que los hijos de los Naví son personas que son hijos de profetas, pero no necesariamente sea eso. Parece que eso debe ser como un tipo de hebraísmo y puede, no puedo confirmarlo, que puede referirse a discípulos de profetas realmente, no que sean hijos literales de profetas. Y aquí tenemos que varios de estos están estudiando con Elisha, viven con él, pero que viven muy estrechos, entonces quieren hacerse una casa propia en otro sitio. Dicen el 2, vamos ahora al jardín y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí un lugar en que habitemos. Y él dijo, andad, o sea, Elisha les dijo, vaya, hagan como ustedes dicen, vayan, hagan una casa, tomen una viga y vayan al jardín y vivan ahí. En el 3 dice, y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré, o sea, yo voy a ir a vivir con ustedes. Ellos van a hacer casas y van a habitar ahí y le van a dar una a Elisha. En el 4, se fue pues con ellos y cuando llegaron al jardín cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo, ah, Adón mío, Señor mío, era prestada. El varón de Elohim preguntó, ¿dónde cayó? Y él mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Esto es muy curioso porque resulta que el hacha cayó en el agua. Ustedes saben que el hierro no flota. Y Elisha cortó un palo y le pidió a Yahweh, probablemente no se nos dice, pero es obvio, y le pidió a Yahweh y él lanzó un palo y ahí donde lanzó al agua flotó el hacha, algo que no es natural. Aún así es un milagro muy extraño porque no se conecta con, bueno, puedo decirlo yo, al menos yo no lo veo, no se conecta con ninguna profecía ni con algún, ni con alguna característica de Yahshua, que vemos que los profetas hacen cosas y después Yahshua las hace, pero a mayor escala, como con Eliseo y Elías, ambos multiplicaron el aceite, ¿verdad? Y el trigo, en el caso de Eliseo. Eliseo multiplicó el trigo cuando estaban en una hambruna. Pues esa fue otra hambruna en otra época, que sucedieron varias, realmente sucedieron varias en muy corto tiempo, pero bueno, esa fue una pues muy grave. Y esas hambrunas usualmente vienen por el pecado. Pero el punto es que este milagro tan extraño no se ve nada parecido en el Tanakh. Porque los barcos de metal sí flotan, porque son huecos por dentro y hay que recordar que muchos se hacen con fibra de vidrio.
En el 7, y dijo, tómalo, y él extendió la mano y lo tomó. Bueno, y ahí termina al menos lo que es todo el asunto con este milagro, y ahora pasamos ya a otro momento, en otro momento en la historia, pero no se hace ningún corte, sino que simplemente se sigue narrando. Dice, tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultaron con sus siervos, dijo, en tal y tal lugar está mi campamento. Ok, el rey de Siria, como siempre, ha tenido guerra con Israel. Son dos naciones que siempre han estado en conflicto. Estamos hablando de las 10 tribus de Israel, no de las 12. Recuerden que ahorita aquí en este momento histórico y hoy en día también las 12 tribus de Israel están divididas, especialmente en esta época vivían en la misma tierra pero estaban divididas, cada quien tenía su reino. Y tenemos que Siria quiere atacar a Israel. En el 9 dice, y el varón de Elohim envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Ok, el rey de Israel tenía su campamento también y sus hombres y demás, y el rey de Siria lo estaba esperando para atacarlo, pero el profeta, que aquí se le conoce como varón de Elohim, pero obviamente es Elisha, le está avisando al rey de Israel para que no pase por tales lugares, para que no sea atacado por el rey de Siria. Dice en el 10, entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Elohim había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Ok, entonces el rey de Israel consultaba a Elisha y varias veces Elisha le decía dónde acampar para que no fuese atacado, y así fue. El rey de Siria lo buscaba y no podía encontrarlo y atacarlo. Dice en el 11, y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es el del rey de Israel? O sea, el rey de Siria sospechaba que había un topo, como dicen, o había un espía entre los de él. Entonces él dijo, no me van a decir quién es el traidor, ¿verdad? ¿Quién es el que nos está traicionando y le está contando todo al rey de Israel para que nos esquive? Dice en el 12. Entonces uno de los siervos dijo, no, rey Adón mío, sino que el Nabí Elisha está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Ok, entonces uno de los siervos del rey de Siria está aceptando y se está dando cuenta de que no hay ningún traidor, sino que es Yahweh mismo que habla a través de Elisha. Entonces le dice, no, es que hay un profeta que se llama Elisha, que es el que pues que está contando todas las cosas que usted lleva en su corazón y todos los planes que usted tenga. Siempre va a estar un paso por delante porque es Yahweh quien les ayuda. Voy a decirlo así con mis palabras, ¿verdad? Para que se entienda. Entonces, el plan del rey de Siria es ir y atrapar a Elisha y probablemente matarlo para que no siga delatándolo. Dice en el 14, entonces envió el rey allá gente a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. El rey de Siria fue y sitió la ciudad de noche, la ciudad de Dotán, donde estaba Elisha, para así atraparlo y llevárselo y que ya pudiera hacer la guerra más tranquilamente. Dice en el 15, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Elohim, y he aquí el ejército tenía sitiada la ciudad con gente a caballo, carros y carros. Entonces su criado le dijo, Adón mío, ¿qué haremos? Aquí tenemos que el criado de Elisha le está diciendo que qué vamos a hacer. ¿Por qué? Porque el rey de Siria los tiene sitiados, tiene sitiada la ciudad de Dotán. El criado de Elisha ya no es Genzim, ¿se acuerdan de Genzim? Que fue el que se enfermó de lepra porque vino un hombre el cual se llamaba Naamán, ya me acordé, del leproso. Este leproso era de Damasco, o sea, de Siria. Entonces tenemos que Siria está viniendo a atacar, probablemente hasta estaba Naamán ahí comandando, no lo sabemos, ¿verdad? Pero sí son de la misma época. Y tal vez por eso Elisha odiaba tanto a Naamán. No es que lo odiaba, sino que no lo estimaba, no lo quiso ni siquiera recibir. Bueno, el que no ha visto el video, recuerden que ahí está el estudio.
Entonces, de ahí tenemos que Siria está atacando a Israel de nuevo, ahora están procurando matar a Elisha tras de eso. Entonces, en Siria se debe conocer quién es Elisha, o sea, no es cualquier persona, porque es famoso. Elisha es muy famoso porque curó a Naamán. Vamos en el 14. Entonces envió el rey allá gente a caballo y carros y gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Elohim, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente a caballos y carros. Entonces su criado dijo: ah, don mío, ¿qué haremos? En el 16. Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Quiénes son los que están con Elisha en este momento? Tenemos que el criado de Elisha está muy asustado y piensa que va a morir. Pero Elisha le dice: no tenga miedo, porque hay más con nosotros que con ellos. Elisha tiene mucha fe, es un profeta de los buenos, ¿verdad? De verdad. Y tiene tanta fe que va a suceder esto. Miren el 17. Dice: y oró Elisha y dijo: te ruego, oh Yahweh, que abra los ojos para que vea. Entonces Yahweh abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente a caballo y de carros de fuego alrededor de Elisha. Elisha, entiendo yo, porque no está muy específico, salió de la ciudad. Él, al darse cuenta, sitiada, él salió a enfrentar al ejército, él y el criado. Entonces el criado pues se asustó, por supuesto. Y él, al salir, le rogó a Yahweh que le mostrara, por favor, qué era lo que estaba sucediendo espiritualmente hablando. Y dice que él vio el monte lleno de gente de a caballo, ¿verdad? Gente, ángeles, en pocas palabras, voy a decirlo así. Lo que estaba rodeado era de ángeles, y dice que carros de fuego. Uno se imagina un carro como el que usaban los romanos, pero no se sabe muy bien a qué se refiere, pero se imagina uno eso, ¿verdad? Un carro de batalla, que no solo los romanos lo usaban, realmente se usaba desde mucho antes. En esta época se utilizaba mucho también. Pero bueno, entonces él tiene esta fe, y el siervo de Elisha, que no es Genzin, porque el leproso y probablemente ya no está con él, no se dice, pero es de fijo que ya no está con él, está viendo lo mismo. Aquí hay personas que hablan de más. Vea, a la gente le gusta mucho el misticismo. Yo sé que es muy interesante ver historias de ciencia ficción, de magia, de dragones, de hechiceros, de cosas que son bonitas dentro de la ciencia ficción, pero en la Biblia no hay que mezclarla. Entonces hay personas que abren la boca además y dicen aquí que se abrió otra dimensión, y que al abrirse otra dimensión entonces vieron todo lo que había ahí, ¿verdad? Que eran ángeles. Pues los ángeles están en otra dimensión, no en esta, sino en otra. No, las dimensiones no existen. Yo hice un video que habla sobre eso también, de las dimensiones. Esta idea cabalística, mística, hinduista, de ciencia ficción, no es bíblica, no es real, no existe otra dimensión. La gente dice: sí, hay 7 dimensiones, hay 15 dimensiones, Dios está en una dimensión. Dicen: ¿cómo saben eso si nunca han ido a una? Primero, ¿verdad? Después hablan de cosas que no saben, que no han visto. Es como la gente que se pone a hablar de ángeles. Mira, hay un ángel de este tipo, un ángel de este otro, un ángel así. O sea, ¿cómo saben si no los han visto? O sea, son cosas que están ocultas, que solo Yahweh sabe. Entonces, no hay que ponernos a jugar con eso, con esas ideas, ni con ese misticismo. De nuevo, sé que es bonito, y si le gusta, lo invito a ver películas de ciencia ficción, pero no las mezcle con la Biblia, porque es un problema. O sea, la gente se va a confundir, se va a enredar, y van a terminar creyendo en cosas que no son. Yahweh está en esta dimensión, en la misma que usted y yo, y no existe otra dimensión, jamás. Si se llegara a comprobar, entonces se llegó a comprobar en un futuro, pero no hay. O sea, no hay manera de viajar, no hay otro. Yo me llamo Daniel, no hay otro Daniel en otra dimensión, que en vez de estar haciendo videos de Torah, está haciendo videos de metal o de rock, o no sé, o anda robando un banco o lo que sea. ¿Me entiendes? O sea, no hay un Daniel bueno y un Daniel malo en otra dimensión. Solo existo yo. Igual usted, solo existe usted. No hay otros usted en otros lugares que usted no ha visto, y no, con los que no ha hablado. Es algo absurdo y es ridículo. Y utilizan mucho este texto para decir eso, y no lo hagan. O sea, tengan cuidado, ¿verdad? Hay que darle la gloria a Yahweh y la honra a Yahweh, y no mezclar ideas, no mezclar cosas
fantasiosas, porque la Biblia no es una fantasía, es algo serio, hay que tomárselo en serio. Entonces, de nuevo, Elisha le está pidiendo a Yahweh que abra los ojos de su discípulo, ¿verdad? El discípulo de Elisha, para que él pueda ver lo que hay en esta dimensión. Y él ve ángeles, ángeles que son invisibles para usted y para mí, pero que para Elisha y para su discípulo en ese instante no lo fue. Entonces ellos se sintieron acompañados, porque Yahweh nos acompaña a nosotros. Es probable que nosotros de verdad tengamos un ángel que nos protege, o tal vez no tengamos un ángel guardián, pero tenemos a Yahweh que nos protege, ¿verdad? Entonces con eso basta y sobra, y así es como debemos pensar, no debemos inventar cosas de más. Bueno, en el 18 dice, y luego que los sirios descendieron a él, oró Elisha a Yahweh y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente, y los hirió con ceguera conforme a la petición de Elisha. Yahweh está escuchando a su profeta porque es un profeta bueno, es un profeta de verdad. No es como los profetas de hoy en día, ¿verdad? Que dicen y no hacen. Profetas tenemos en abundancia, cristianos, y ellos dicen que se sana este tipo y no se sana, que se vaya al huracán y no se va al huracán, ¿verdad? Como pasó en Estados Unidos hace unos años, que una falsa profeta ahí, una cristiana, reprendió un huracán en la playa y el huracán no se fue. Llegó el huracán y hizo todo el destrozo que tenía que hacer. Entonces no es profeta, no la escuchó Yahweh, ¿verdad? Ya lo que está jugando es a la profeta y a ver si tiene suerte y tal vez el huracán se calma y dice, fue gracias a mi oración, pero no fue así. Son engañadores. Entonces aquí está pidiendo que caiga ceguera en el ejército sirio que se está acercando para matarlo a él, porque es solo a él que lo va a matar. Entonces así sucede, se vuelven ciegos todos. Vamos a ver. Ahora dice en el 19, después le dijo Elisha, no es este el camino, ni es esta la ciudad, seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y lo siguió a Samaria. Ok, todos ciegos fueron seguidos como una manada de ovejas, voy a decirlo así tal cual, y ellos acudieron a la voz de Elisha y él los guió todo un camino de ceguera hasta Samaria. Samaria es la capital de las 10 tribus de Israel. Probablemente caminaron una buena distancia. Bueno, yo investigando un poquito la distancia, según la aplicación de internet, dice que en automóvil son 18 minutos. Imaginemos que caminando y a paso de ejército, puede ser más. Hablemos de 1 hora, 2 horas. Tal vez caminaron ellos ciegos hasta llegar a Samaria, guiados por Elisha, ¿verdad? Que los llevó así porque Yahweh los cegó, dicen el 20. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Elisha, Yahweh abre los ojos de estos para que vean. Y Yahweh abrió sus ojos y miraron y se hallaron en medio de Samaria. Aquí no tenemos un ejército, tenemos un grupo de personas, un grupo armado de personas bastante importante, pero no es un ejército. Y se hallaron rodeados en Samaria. El rey de Samaria, que estaba ahí, que en este caso era Jorán, se llamaba. Bueno, yo sospecho que era Jorán, porque no se nos dice ahora. Pero bueno, era Jorán el que estaba ahí y es el rey de las 10 tribus de Israel que está gobernando. Entonces él va a preguntar que si los mata. Dije, los tiene ahí listos, ¿verdad? Están todos rodeados por israelitas en tierra de Samaria y entraron todos en ceguera, pero ya recuperaron la vista y no los van a querer matar. Dice en el 21, cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Elisha, los mataré, padre mío. Le está preguntando Jorán, los debo matar, padre mío. Le dice padre mío a Elisha, algo que no se debe hacer, ¿verdad? Padre solo Yahweh, pero bueno. Se ve muchas veces que a veces llaman padre a un profeta y no se debe hacer, pero ellos lo hacen. Dicen el 22, él respondió, no los mates, ¿matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban y vuelvan a sus amos. Entonces Elisha está diciendo, ¿usted mataría a los que tomó cautivos? O sea, Elisha los tomó cautivos. Fue Yahweh, claro está, con la ceguera, pero él los entorpeció, los hizo tontos, los hizo seguirlos. Imagínense, todos ciegos siguiendo a una voz, a un solo hombre, que en este caso era el profeta el que estaban buscando para matarlo. Y él simplemente les dijo, no es esta la ciudad, ni aquí está el hombre que están buscando, ¿verdad? Síganme, yo los voy a llevar, y los llevó a una trampa.
Entonces lo que va a suceder más bien es que los van a alimentar, los van a tratar bien y se van a ir. Debido a este buen trato, los grupos, llamémosle grupos armados pequeños, no van a volver a entrar a Israel nunca más, porque se van a acordar de esto, de lo que sucedió. Bueno, nunca más, no, nunca más hasta donde estamos leyendo, ¿verdad? Hasta el punto en el que el profeta escribió. Más de eso ya es otra cosa. Pero bueno, hablando en este momento histórico, el 23 dice, entonces se les preparó una gran comida y cuando habían comido y bebido los envió y ellos se volvieron a su Adón, a sus amos, hacia Siria. Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Ojo, bandas armadas, no el ejército de Siria. El ejército de Siria sí llegó a pelear y vino a combatir varias veces hasta la fecha. Pero aquí dice, y nunca más desde el momento en que se escribió el libro. No, nunca más para siempre y por toda la eternidad, ¿verdad? O sea, hay que entender el contexto porque van a haber personas que van a decir, pero de ahí no se cumplió. Es que esto no es una profecía. Simplemente se está diciendo de que nunca más, desde que Elisha escribió, entraron bandas armadas, porque esto eran bandas armadas, no era el ejército. Y eran como decir mercenarios que vinieron a matar a Elisha. Dice en el 24, después de esto aconteció que en Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Ve, aquí tenemos que Ben-Hadad fue el mismo que le mandó una carta a Jorán, que yo de nuevo sospecho que es Jorán, el rey de Israel en este momento, y le dijo, vea, le voy a enviar a Naamán, vea que Elisha lo atienda y que lo cure. Ahora viene Ben-Hadad de majadero a invadir Israel, después de haberle pedido un favor. Dice en el 25, y hubo gran hambre en Samaria, a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cap de estiércol de paloma por 100 piezas de plata. La cabeza de un asno, dice, imagínense que los asnos es una carne que no se debe comer. Una persona que come carne de asno, primero está pecando, ¿verdad? Que eso por un lado está prohibido, no es kosher en Israel. Y después la carne de asno no se digiere bien. Y la cabeza de un asno, o sea, lo peor de la carne de un asno. Imagínense cómo se vendía el resto, ¿verdad? El muslo, el pecho, el resto del cuerpo del asno se vendía seguramente a un precio aún más exorbitante que este. Y dice que la parte de un cap de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Entonces, cara, también el estiércol de paloma se utiliza para fertilizar y para otras tantas cosas, la tierra. Algo más sobre la carne de asno es que puede aumentar enfermedades como la encefalitis, salmonelosis y la tenia también. Entonces es peligroso consumirla. Pero vea que todo tenía valor, hasta el estiércol de la paloma. O sea que la hambruna fue muy grande. El sitio no se nos dice muy bien cuánto tiempo duró, pero hizo estragos en el hambre de la gente. Y una persona cuando tiene hambre se desespera tanto que hace cosas que normalmente no haría. Una persona hambrienta es capaz no solo de robar y de matar, sino hasta de comer carne humana, que eso es lo que vamos a ver aquí, que ellos estaban ya comiendo carne humana, ya la desesperación era mucha. Habrán personas que se pregunten, ¿por qué a Israel le pasa esto? ¿Acaso Dios no está con ellos? Sí, sí está, pero hay que entender que a Israel le pasan cosas malas, nosotros somos Israel, nos pasan cosas malas por no obedecer los mandamientos. Entonces eso es malo a los ojos de Yahweh y como un castigo. 26 dice, y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, salva rey, Adón mío. El rey pasaba por el muro, por un lugar alto de la ciudad, y una mujer común le gritó y le dijo, sálveme, señor mío. Entonces él responde así en el 27. El 27. Y él dijo, si no te salva Yahweh, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Que no había comida. O sea, ¿de dónde la puedo salvar yo si no hay comida ni en el granero ni en el lagar? Le está diciendo con otras palabras, lo digo yo ahora. En el 27.
Y dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: da acá tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo. O sea, esta mujer lo que le está pidiendo al rey es ayuda para que él intervenga como juez que es, porque el rey es un juez también. En época bíblica los reyes eran jueces, tenían derecho a juzgar. Entonces le está diciendo: mire, juzga este asunto, yo tengo un hijo. Esta mujer que tengo aquí a mi lado me dijo que lo comiéramos. Entonces yo lo maté, lo cocimos, nos lo comimos. Y ahora ella tiene que dar al hijo de ella para que nosotros comamos también. Y no quiere, lo escondió para que no nos lo comamos. Vea qué cosa más horrible está sucediendo, ¿verdad? Y ella está pidiendo comerse una persona y que el rey por favor interceda para que la mujer diga: bueno, ok, vaya a buscar a su hijo para que nos lo comamos. O sea, horrible. O sea, no pudo ni siquiera juzgarlo el rey. Se desesperó tanto que rompió su ropa. Un gesto muy bíblico de aflicción, ¿verdad? Entonces dice en el 30: cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestiduras y pasó así por el muro. Y el pueblo vio el cilicio que tenía interiormente sobre su cuerpo. O sea, el rey andaba con sus ropas reales, pero debajo andaba ropa de silicio. Que no sabe qué es ropa de silicio, lo hemos comentado varias veces, lo pueden buscar por internet también, pero usualmente se creía que se hacían con pelo de camello. Entonces era muy caliente, muy gruesa y rasposa. Y era una ropa incómoda que las personas se ponían para aflicción. También se ponían cenizas sobre la cabeza. Y otro símbolo de la aflicción era romper la ropa, ¿verdad? Entonces él rompió la túnica que él andaba y la gente vio que él andaba con cilicio debajo de su ropa. O sea, él había estado en oración, tal vez en ayuno, no lo sabemos. Y pidiéndole a Yahweh que por favor le ayudara a Israel porque estaba en una situación muy mala contra el rey de Siria. Dice en el 31: y él dijo: así me haga Elohim y aún me añada si la cabeza de Elisha, hijo de Safat, queda sobre él hoy. El rey, que yo sospecho que es Jorán, que no dicen cuál es, está prometiendo por Yahweh algo que no me iba a haber hecho, que él iba a decapitar a Elisha hoy mismo, lo iba a matar. ¿Por qué? Porque él echa las culpas a Elisha de todo lo que está pasando. Porque el rey de Israel, de las 10 tribus, bueno, le está echando las culpas de una forma injusta por lo que vimos anteriormente, ¿verdad? Que era que más bien el rey, que Elisha le estaba avisando al rey que no pasara por ciertos lugares para que los sirios no los atacaran. Y en vez de darle gracias, lo que quiere hacer es decapitarlo ahora, cuando lo que está haciendo era protegiendo pues a Israel, ¿verdad? El profeta. Dice en el 32: y Elisha estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos, y el rey envió a él un hombre. Mas antes de que el mensajero viniese a él, dijo a los ancianos: ¿no habéis visto cómo este hijo de homicidas envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando viene el mensajero, cerrad la puerta e impedid que entre. ¿No se oyen tras de él el rugido de los pasos de su amo? ¿Qué pasa aquí? Tenemos que Elisha está en una casa, está sentado con varios ancianos. ¿Qué es un anciano bíblicamente hablando? Un anciano es un sabio, puede ser joven, puede ser viejo, no importa, pero es un sabio, es un profeta, es una persona de Yahweh. Él está sentado con ellos en una casa y resulta que Elisha tiene una profecía y les dice: ¿acaso no han visto? O sea, no lo han visto porque ellos no lo han visto. Elisha sí lo vio porque él es profeta. Yahweh se lo reveló, de que iban a enviar a cortarle la cabeza. Entonces dice: no dejen entrar a ese mensajero, cierren la puerta y tranquen, la verdad, no permitan que me venga a matar, pues. En el 33: aún estaba él hablando con ellos, y he aquí el mensajero que descendía a él, y dijo: ciertamente este mal de Yahweh viene. ¿Para qué he de esperar más a Yahweh? Elisha lo que está diciendo: ok, no nos dio tiempo ni de cerrar la puerta. Yahweh se lo reveló y ya el mensajero ya estaba entrando. Y Elisha dijo esto, ¿verdad? Que ese mal venía de parte de Yahweh, que no iba a hacer esperar a Yahweh por lo que iba a suceder, que era que le iban a cortar la cabeza. Y bueno, aquí termina el capítulo por hoy.
En el próximo capítulo vamos a ver qué sucede después de esto, qué pasa con Elisha, qué pasa con este rey sirio que está ahí a punto de destruir Israel y todos están muriéndose de hambre. Todo es como muy simbólico lo que va a suceder y también muy inspirador, si se puede decir. Por el momento me voy a despedir. Recuerden estudiar, estar leyendo, compartan los videos, ayúdenme a llegar a más gente, llegamos a muy poquita gente nosotros, el canal ya tiene 4 años la quejilá y si no es por el apoyo de ustedes, pulgares arriba, que eso no me importa a mí realmente, pero sí quiero llegar a más personas, entonces los pulgares arriba ayudan a que el algoritmo nos tire el video para arriba también, para que lo sugiera. Y bueno, con eso me despido. Que abuelos bendigan en el nombre de Yeshua. Shalom, Urahot, paz y bendiciones.